Vale, sin más ya presento el webinar de hoy, que hemos titulado Prepara tu tienda para el día cero. En este webinar lo que tratamos, o lo que va a tratar de Celestino de hacer, es repasar los retos a los que nos tengamos que enfrentar, pero también identificar oportunidades. No todo es malo, no todo es incertidumbre, también van a generarse nuevas oportunidades para que nos van a ayudar a implementar acciones y mejoras para estar más preparados en este periodo de reapertura y en estas próximas semanas, y para también tener, acoger a esos clientes que tal vez, teníamos un poco perdidos en esta semana. Celestino Martínez, es un honor poder contar con él. Muchos lo conoceréis porque ya tiene un largo recorrido en el ámbito de la consultoría y de la divulgación en el ámbito del retail. Es director y consultor de la consultora Actualiza Retail. Ha publicado también numerosos libros en torno al sector comercial y dirige y presenta un podcast que os recomiendo, llamado Actualiza Retail, en el que aporta mucha información sobre el sector. Bueno, pues nada, sin más, le doy paso a Celestino, recordando dos cosas. Primero, que el próximo martes, como digo, tenemos un nuevo webinar que lo va a realizar Igón Castillo de Autora Retail, en el que trataremos aspectos que tienen que ver con la fidelización y la atracción de clientes y generación de confianza. Y, por tanto, os invito también a que os vayáis escribiendo. Y segundo, a lo largo de todo del webinar de hoy, podéis ir realizando preguntas que vamos a ir gestionando para que Celestino las vaya contestando conforme se van produciendo. Por tanto, os invito a que sea un webinar interactivo y útil y planteéis todas las cuestiones que tengáis. Pues nada, sin más, doy paso a Celestino. Y nada, gracias Celestino por estar aquí y nada, adelante. Muy bien, gracias a vosotros por la invitación. Buenos días a todos. Y bueno, vamos a empezar con esto de la preparación de la tienda para el día cero, y que, como veréis, luego no me voy a quedar en el día cero, sino que trataré de que podamos pensar un poco más allá. Pero la intención de este contenido es que durante estas semanas en las que, bueno, pues se nos ha caído un poco todo lo que conocíamos y estamos continuamente entre incertidumbres, pues nos hemos ido ocupando en cada momento de los temas que tenían más importancia y que primero eran temas como muy generales, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuándo se va a poder abrir? Entonces, bueno, poco a poco vamos entrando ya y haciéndonos idea y imaginándonos todos, pues, cuánto puede durar esto, qué puede pasar. Ya más o menos podemos tener unas fechas en las que podemos tener referencia de que podemos empezar a abrir. Tenemos ya una serie de recomendaciones de cómo va a ser esa apertura, cómo pueden ser las siguientes fases y todo esto, como se va produciendo con tiempos muy cortos, llega un momento que pues hemos estado muy preocupados, pues, por si va a haber ayudas y por gestionar las ayudas, por si va a haber créditos y por gestionar los créditos, y por todas las medidas de seguridad, higiene y demás. Y resulta que es muy posible que nos plantemos, si no le dedicamos un momento, nos plantemos el lunes con una tienda abierta y no hayamos dedicado un tiempo a pensar cómo de diferente va a ser el cliente que va a entrar la puerta desde que entró por última vez hace, pues, en el mejor de los casos, 2 meses. Y esta es una de los puntos en los que quiero ahondar. Voy a empezar, sin embargo, por esto que nos preocupa ahora mucho, que es, voy a compartiros la presentación, las medidas de higiene, de desinfección y demás. Vale. Bien. La información sobre recomendaciones y obligaciones y demás que nos ha suministrado el Ministerio
En cuanto a desinfección, lo que nos dice es que tenemos que hacer una desinfección dos veces al día. Una obligatoriamente al cierre y otra se recomienda que si se hace pues horario partido, que sea al final de la mañana. Y que en aquellos puntos de la tienda en los que hay puestos de trabajo, pues por ejemplo, en donde haya servicios de atención al cliente o en concesionarios, por ejemplo, que hay escritorios y que pueden ser compartidos por varias personas en función de cambios de turno y demás, pues que también que cada cambio de turno se desinfecten. En cuanto a cómo desinfectar, lo que dice es que se pueden utilizar o que recomienda utilizar diluciones de lejía en proporción de una parte de lejía por 50 de agua o utilizar desinfectantes virucidas autorizados. Aquí la pregunta suele ser, bueno, ¿y cuáles son esos desinfectantes virucidas autorizados? Yo aquí os recomendaría que preguntaseis bien a vuestros proveedores de productos de limpieza que suelen ser industriales, porque de este tipo de desinfectantes hay bastantes. De hecho, hay algunos que se venden incluso para el mercado doméstico y pues, por ejemplo, hay uno para la ropa que es el Sanitol Textil, creo que se llama, y bueno, pues hay varios que son virucidas, pero pues en un proveedor de este tipo vais a poder comprar en mayor cantidad, seguramente a mejor precio y sobre todo lo que es importante es que sean adecuados para el tipo de superficie donde las vais a utilizar. Porque, por ejemplo, yo consultando, lo que sí que recomiendan es que, por ejemplo, para el suelo, pues a no ser que sea de madera muy especial y demás, que con la dilución de lejía es suficiente, porque además es un método bastante económico, pero que luego, pues en función de si vamos a desinfectar superficies de acero, de pintadas, de cristal o demás, pues hay unos productos que van mejor que otros, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, pues a esto ya nos estamos acostumbrando, pues también todos los materiales, las mascarillas quirúrgicas y demás, pues desecharlos después del uso y continuamente lavarse las manos y desinfectarse con el gel hidroalcohólico. En cuanto a los clientes, y aquí es donde suele haber también bastantes dudas, lo único que figura como obligatorio es la necesidad de garantizar dispensadores de gel. Y además tampoco dice en cuántos sitios, ¿no? Por ejemplo, en el documento en artículos en los que se explica el procedimiento que va a seguir Inditex para sus tiendas, pues ellos dicen que va a haber dispensadores de gel en la entrada, en la zona de caja y en algún punto de la sala de ventas. Aquí ya cada uno, en función del tamaño y de las posibilidades de su tienda, pues decidirá dónde. Pero bueno, como poco, pues si puede ser en la entrada y en la zona de atención, pues da posibilidad para que el cliente se pase las manos y evitar contaminaciones. Luego dice que en los sitios donde haya zonas de espera y demás, dentro de lo posible, señalizar las distancias de separación mínimas de 2 metros. Y también recomienda que la atención se haga de manera continua un cliente, un vendedor. O sea, que no se haga una atención simultánea. Aquí, bueno, pues hay momentos en los que se va a poder hacer así y luego pues habrá que ver cómo se puede gestionar, porque luego también hablaremos del número de personas que van a estar dentro de la tienda. Vale. En cuanto a la protección de los clientes también, dice que será obligatorio el uso de mascarillas cuando no se pueda garantizar la separación de 2 metros, pero en ningún momento dice cómo se hace esa obligatoriedad. Es decir, si el cliente no la lleva, ¿qué hago? ¿Le tengo que dar una? ¿Le tengo que echar a la calle? Claro, depende de qué negocio, pues sobre todo del producto que se venda y del precio medio, pues no nos importará darle una mascarilla al cliente. Pero, sin embargo, en negocios
en los que el precio es muy bajo o los márgenes muy ajustados, pues es que casi la mascarilla cuesta más que lo que nosotros ganamos con el producto. Así que ahí habrá que verlo. Entonces, esta obligatoriedad de usar la mascarilla cuando no se puedan garantizar los 2 metros de separación, esos 2 metros se reducen a 1 si hay barreras tipo como las mamparas que se están poniendo en algunas tiendas. Vale, las tiendas de moda de textil son unas de las que más están preocupadas por qué van a hacer para desinfectar sus productos y qué medidas tienen que aplicar. Antes de esto, voy a dar un poco de información para poner un poco en contexto todo. Los artículos que he consultado dicen que, como veis aquí en pantalla, la supervivencia del virus en acero plástico y mascarillas quirúrgicas es de 7 días. En vidrio y monedas baja hasta los 4 y en madera y tela, que es en tela es de lo que más tenemos en textil, serán 2 días. Con lo cual, en realidad, lo más peligroso, las zonas más peligrosas de la ropa en cuanto a supervivencia del virus son, por ejemplo, botones, cremalleras y todo lo que lleve la prenda que sea de acero o plástico, que entonces ahí sí que el virus tiene más supervivencia. Por otro lado, si esto lo cruzamos con los datos de transferencias, ¿no? Al final, en las superficies porosas es poco probable que el virus se transfiera y en las superficies lisas sí es más fácil. Con lo cual, por ejemplo, pues una prenda que sea 100% de tela, encontramos con que la supervivencia del virus puede ser de alrededor de 2 días y que además la transferencia del virus sea poco probable. Con lo cual, en algunos casos, quizás porque todavía no nos hemos puesto con ello y porque digamos que hemos tenido esta interrupción en la venta, digamos, estamos pensando en aplicar medidas mucho más rigurosas que las que se están aplicando o que las que se han aplicado en pleno momento de máximo contagio con productos que en principio eran bastante más peligrosos en cuanto a transferencia de virus y en los cuales el virus podía permanecer durante más tiempo. Pongo, por ejemplo, en alimentación no hay nadie que haya tomado medidas especiales para vender latas de refresco cuando tenían un riesgo de contaminación alto, ¿no? Y ahora, pues más allá de las medidas que haya tomado alguien en su casa. Entonces, y ahora, sin embargo, estamos hablando de desinfectar. Voy a dejar de compartir un momento. Estamos hablando bueno, pues en algunos casos incluso de comprar maquinaria de desinfección industrial para desinfectar ropa, investigando sistemas de desinfección de ozono, ultravioleta. Encima, claro, en una situación de estas, pues de repente surgen un montón de vendedores que nos empiezan a decir que hay que hacer esto de esta manera. Entonces, yo volviendo al artículo que os decía de las medidas que van a tomar en las tiendas Inditex, y aquí cada uno que decida cuánto se aleja o se acerca a ellas, me parece que si Inditex, por ejemplo, las medidas que va a tomar para desinfectar sus prendas son pulverizar con un spray, con una solución desinfectante, pues nosotros deberíamos ver cuánto de ahí nos alejamos o no y cuánto sentido tiene, más cuando algunas de las mira, ya están preguntando aquí por la máquina de ozono. Más cuando alguna de estas medidas, ¿no? Primero, hay que las máquinas de ozono no se pueden manipular alegremente.
sea, cuando se aplica. Yo, de hecho, hace ya igual más de 2 semanas que hablé con un amigo que tiene una empresa de limpieza industrial y me dijo qué es el ozono y cómo lo utilizan ellos. Ellos lo utilizan para desinfectar autobuses, el interior de los autobuses, y se ponen máquinas que, como digo, son industriales, que tienen certificados y homologación europea, se colocan dentro de un autobús en marcha para que funcione el circuito de aire acondicionado y se deja cerrado el autobús porque con las cantidades de ozono que genera esta máquina no es recomendable que esté una persona allí. Entonces, yo no sé hasta qué punto estamos pensando en que aquello es como poner un calefactor en la tienda y que funcione. Entonces, solo con esto lo que quiero decir es que igual mañana todos tenemos que tener una máquina de estas, pero vamos a esperar y no vamos a precipitarnos porque en alguno de los casos lo que nos arriesgamos es, uno, a emplear un dinero que ahora nos puede hacer falta para otras cosas en algo que después no podamos utilizar. Y esto sería lo menos malo. Pero es que es posible que estemos utilizando algo, que lo utilicemos mal y que al final acaben perjudicados nuestro equipo de vendedores o los clientes por esa mala utilización. O que creamos que estamos desinfectando y que estamos tomando unas medidas efectivas y que no se esté dando esa desinfección. Porque, como digo, muchos de los aparatos que están disponibles ahora, especialmente online, no tienen ninguna homologación y ninguna certificación europea. Entonces, no quiero embarrarme más. A partir de aquí, cada uno que tome las decisiones, pero sí que desde mi punto de vista, si Inditex va a pulverizar las prendas, si Mango va a crear una zona de cuarentena y no va a hacer un tratamiento especial, no sé hasta qué punto nosotros tenemos que plantearnos ciertas medidas más allá de las lógicas y de las recomendadas en este momento, que son algunas de las que hemos hablado y alguna más que voy a contar. Por ejemplo, lo que están recomendando también es que dentro de lo posible tratemos de limitar el autoservicio. Por ejemplo, esto es muy habitual en las tiendas de moda que estén planteadas para que el cliente entre, pueda tocar todo y bueno, pues incluso él mismo se sirve, se va al probador y casi el vendedor entra en un proceso ya muy avanzado del proceso de venta. En este momento es recomendable que el cliente toque el producto lo menos posible porque así evitaremos el riesgo de contaminación. Con lo cual, sí que si podemos tender a hacer una venta más asistida que antes, incluso, pues sí que podemos recomendarle, ¿no? Igual el propio cliente no va a tener muchas ganas de tocar nada. O sea, nosotros ahora cuando vamos a cualquier sitio tampoco tocamos todo. O sea, nosotros también tenemos miedo de contagiarnos. Entonces, sí que podemos hacer, como ayer me comentaba un comerciante, que él lo que está haciendo es que el cliente sí que pueda coger la percha para ver, para ver el estampado o el diseño, lo que sea, y que si quiere luego, pues que se la dé a él, pero dentro de lo posible no tocar el producto. Sí que aquí cada uno tendrá que ver, pues primero, cuál es la primera reacción de sus clientes y hasta dónde puede llegar él. Pero lo ideal sería, pues dentro de lo posible, hacer una venta asistida. También es cierto que este comportamiento de ir y mirar ciertas cosas, pues eso, buscando inspiración, no es el que se va a dar en estos primeros momentos. O sea, todos los estudios lo que dicen es que cuando un cliente vaya a una tienda va a ir con una compra muy planificada, va a ir a tiro hecho. Con lo cual,
pues no va a ser tanto esta situación de tocar, mirar, tocar los tejidos y demás. En principio va a ir con una necesidad concreta. Vale, has hablado de mascarillas, ¿deberíamos darles guantes? Bueno, aquí no dice nada, pero los guantes en principio hay quien los pone como una medida adicional, pero por ejemplo, con el gel hidroalcohólico, en principio desinfectas las manos. Si a partir de ahí, yo por ejemplo, en muchas de las tiendas que voy últimamente, lo que hacen es a la entrada, si tú llevas tus guantes, te dan la solución hidroalcohólica para que te desinfectes las manos. Incluso en algunos haces eso y a partir de ahí te piden ponerte otros guantes encima. Pero bueno, habrá que verlo. Lo que sí hay que tener después es el cuidado de que cuando uno lleva guantes tiene una sensación de que va como más protegido, pero puedes entrar en contacto con superficies y demás y lo que hay que asegurarse es de que todas esas superficies estén lo más limpias posibles. Luego hablaré, por ejemplo, del datáfono. Vale. Más cosas. En cuanto a los probadores, las recomendaciones son una sola persona por probador. Y después, en el caso de que tengáis varios probadores, si es posible utilizarlos alternos para que sea más posible mantener esa distancia. Y después de cada uso del probador, hay que limpiar y desinfectar. En los primeros días que se abrieron las tiendas en esta semana, hemos visto bastantes ejemplos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que he visto es en una tienda que sale un cliente del probador, entra la vendedora, en este caso, con un trapo, pasa las superficies lisas, ¿no? Las paredes del probador y luego lo que hace es, con un spray, pasa la cortina. Después saca la prenda del probador con la percha y con la prenda en esa misma percha le da también con el spray desinfectante y la lleva a una zona para que se seque. Y a partir de ahí, pues la puede volver a meter a los burros. Vale. Más cosas. Celestino, el tema Sí. del calzado, se ha preguntado también el tema del calzado, si hay alguna medida específica para el tema del calzado. En principio, como específica, no hay porque no hay como desglose, pero en el fondo para el calzado aplican las mismas cosas que estamos contando para la ropa. En cuanto o sea, también para probarse calzado hay estos, ¿no? El equivalente a los guantes para los pies. Luego, el calzado también se puede desinfectar. Hay unos productos más o menos recomendables en función de los materiales del calzado y, como también apuntaban antes por ahí, tanto para, más especialmente para la ropa que para el calzado, se utilizan estas planchas verticales, ¿no? Estas planchas de vapor que ya dan una temperatura de vapor bastante alto y aplicado a la prenda consigue pues acabar con el virus. Sí que hay que buscar productos que, por eso digo consultar con los proveedores, productos que no manchen la ropa, que no le aporten grasa. Algunos de estos desinfectantes pues tienen productos que son fuertes, entonces tenemos que ver cuáles son los productos más adecuados. Pero, por ejemplo, en la mayoría de tiendas de ropa existen estas planchas y que pues que se utilizan para quitar las arrugas y demás y es un buen método para desinfectar y es de lo menos agresivo para
para la ropa. Entonces, para calzado, pues en función de los materiales, pues para, no sé, para el cuero y demás, pues habrá que pasar un trapo con una solución que no sea agresiva, y ya pues para materiales de estos más nuevos, más tipo medio plástico, pues es más fácil. Y por dentro, pues lo que estamos hablando de los calcetines estos como de plástico. Vale. Más cosas. Como os decía, sí que creo que nos podemos fijar un poco en qué hacen estas grandes marcas, sobre todo para no pasarnos de frenada y sobre todo no sobreproteger, porque en algunos casos nos puede dificultar tanto los procedimientos como la propia economía, ¿no? Porque algunos de estos sistemas, no, como decía antes, no son baratos. Entonces, si queréis, yo ahora, antes de entrar a la parte de clientes, si queréis puedo contestar a algunas de estas preguntas y bueno, pues ver si podemos dar algunas respuestas a lo que están preguntando. Hay una cosa que sí que he visto, por ejemplo, en los salones de peluquería, que podemos aprovechar, y es, por ejemplo, me preguntaba ayer un comerciante que tenía una tienda de muebles y decía, oye, ¿qué va a pasar con los sofás? ¿No? Pues, por ejemplo, en los salones de peluquería, los sillones los han puesto con unas fundas de plástico que, en principio, lo que hace es que es muy fácil de limpiar, ¿no? Luego pulverizaban, pasaban un trapo y aquello quedaba limpio. Entonces, sí que creo que bueno, hay tanta diversidad de productos y cada uno con tantas peculiaridades, que vamos a tener que ir buscando todos cuál es lo más adecuado y lo más cómodo también. No sé, David, si quieres... ¿Hay alguna cuestión, alguna duda que se plantea de forma recurrente sobre el tema de las mascarillas? Si el personal de la tienda tiene que llevar mascarilla, aunque hayan mamparas u otras medidas de protección, ¿están obligados a llevar también mascarilla o no? Vale. Yo lo que haría es, o sea, obligaciones en realidad hay pocas. Otra cosa es lo que nosotros, digamos, sigamos recomendaciones, y sobre todo hay ciertos aspectos que es importante que los tengamos en cuenta porque aportan tranquilidad al cliente. Por ejemplo, a mí ahora entrar a un espacio público y ver a una persona sin mascarilla no me da ninguna seguridad. Ayer, por ejemplo, tuve que ir a hacer un recado a una consulta de un dentista aquí en mi pueblo. Entonces, las dentistas sí que llevaban la mascarilla, de hecho llevaban dos, la FF3 y por encima la quirúrgica, pero, por ejemplo, la persona que estaba en recepción no llevaba nada. Entonces, bueno, yo sí que la llevaba, y a mí me parece que bueno, pues que él la debiera haber llevado, y más en un sitio que se espera que sea un ejemplo de, ¿no? O sea, si hay algo que quieres que te dé garantías de que la desinfección es exhaustiva, es una consulta de un dentista. Entonces, aquí una cosa es lo obligatorio, otra cosa es lo recomendable y otra cosa es lo que nosotros tenga sentido hacer para evidenciar que estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, están también las viseras estas, las pantallas faciales que se están utilizando. Este tipo de pantallas, yo lo que estoy viendo es que en muchos sitios se utilizan las dos cosas: la pantalla facial y la mascarilla, porque la pantalla es más bien para proteger los ojos. O sea, al final, todo esto de las mascarillas y demás, lo que tiene es, o sea, lo estamos haciendo porque este virus es capaz de transmitirse en lo que se llaman gotículas, en unas gotas
de líquido que son muy, muy, muy pequeñas y que pueden mantenerse flotando en el aire durante un tiempo. Con lo cual, a partir de aquí, pues eso, las pantallas esas sirven para que no te caigan esas gotículas en los ojos y la mascarilla sirve primero para que no entren por las vías respiratorias y para que tú no eches esas gotículas. Entonces, es molesto y es duro trabajar todo el día con ello, pero yo, si queremos dar las garantías o señales de que realmente estamos tomando las medidas, si puedo, utilizaría las dos cosas. Otra cosa es que veremos, como está pasando en todas estas, en esta situación, de semana a semana cambia mucho todo. Entonces, es posible que dentro de unas semanas, pues oye, pues tenga sentido hacer otras cosas. Preguntan sobre el tipo de mascarilla. Entiendo que a partir de cuál sería la recomendable para el personal de la tienda, si con la quirúrgica es suficiente o hay que ir a FP2 o FP3. Bueno, las FF2 y las 3 lo que tienen es, primero, que son más cómodas y tienen mayor protección, con lo cual, bueno, y están pensadas para más tiempo. Las quirúrgicas están más bien pensadas para un uso como más ocasional. Tienen un límite de 4 horas y, de hecho, a partir de, sobre todo cuando hace calor y demás, pues a partir de un momento ya las notas como húmedas y bueno, pues son más incómodas. Entonces, yo dentro de, si podéis utilizar las FF2 o las FF3, pues bien, sobre todo eso, porque además no se pegan tanto a la boca. Vale, si te parece, seguimos avanzando. Sí, Tengo porque una pregunta más de tipo. eso es. Luego, si sale alguna cosa más, lo vemos al final. Vale, entonces, como os decía antes, y ahora sí os voy a compartir pantalla, hay una cosa que precisamente, pues por toda esta preocupación de ahora las mascarillas, la desinfección y demás, y antes otras cosas, pues no estamos pensando mucho, y es cómo va a ser este consumidor, este comprador que vaya a entrar por la puerta y que en algunos casos lo que nos va a pasar es que, digamos que le conocemos, pero no sabemos lo que ha pasado en esos 2 meses. Entonces, ni cuánto ha cambiado su vida, ni cuánto han cambiado sus pautas de consumo, ni sus valores, ni nada. Entonces, lo que se sabe por ahora de los estudios que se han hecho es que uno de los patrones que más cambia es que más del 70% van a priorizar el consumo de proximidad. Todavía por miedos al contagio y demás, lo que tratan es de que las misiones de compra sean lo más cortas posibles en distancia y en tiempo. Por supuesto, van a preferir las tiendas en las que la experiencia de compra sea prácticamente sin contacto. Y aquí tenemos un reto que es qué valor añadido podemos ofrecer en las tiendas para que, más allá de la pura necesidad del producto, el cliente venga en lugar de decidir comprar ese producto pues a través de una compra online. Entonces, aquí tendremos que hacer memoria de cuáles eran las razones o de qué eran los valores que nosotros poníamos sobre la mesa para que estos clientes viniesen antes de esta epidemia y ver cuáles de esas razones tienen valor ya o son actuales o no. Por ejemplo, bueno, pues es que mis clientes vienen a mi tienda porque pueden estar media tarde viendo productos, probándoselos y pasando un rato. Vale, pues por ejemplo, eso que antes era un valor añadido, ahora pues no tiene este valor porque por lo menos en este momento no entra en los planes de ningún cliente ir a un sitio a pasar la tarde. Y tampoco entra en los planes del gestor de un negocio porque los aforos van a estar limitados. Con lo cual, bueno, pues sí que, por ejemplo, aspectos como la atención personalizada
o servicios que permitan pues que una parte importante del proceso de compra se pueda dar antes de la visita, creo que en este momento van a tener más valor que estos otros, ¿no? Pero aquí cada uno pues tendrá que encontrar su, ¿no? ¿Cuál es el punto más que puede ser más valioso para sus clientes? También tenemos en cuenta que si bien en un principio, cuando empezó el confinamiento y el cliente, sobre todo en los comercios que estaban abiertos, en alimentación y demás, lo que buscaba era una compra rápida y no miraba mucho el precio, no hacía muchas comparaciones, a partir de ya, o sea, ya se está notando que hay un interés en buscar el ahorro. Y los que vivimos la crisis de 2008 recordaremos que esto que pongo aquí del consumo polarizado, que hay un momento cuando se busca este ahorro en el que digamos que la venta pasa a dos extremos, ¿no? Esto en la crisis de 2008 era o se vende lo de precio o se vende lo de marca. Y en medio, si no es muy de precio y no es muy de marca, aquello era muy complicado. Bueno, pues más o menos es posible que esto vaya a volver, este tipo de consumo. A esto me refiero con consumo polarizado. Y luego, también, como ya pasó en su momento, pues va a cambiar mucho lo que el cliente considere que es necesario, deseable o prescindible. Entonces, bueno, pues ya todos vivimos en su momento, pues por ejemplo, yo en la crisis de 2008 estaba trabajando en el sector de la joyería. Yo era comercial de relojería. Y claro, dentro de lo necesario, deseable y prescindible, pues lo que hay en una joyería, dentro de prescindible había un montón y la actividad de las joyerías cayó muchísimo. Por otro lado, ¿qué era lo que funcionaba? Pues lo que era necesario, ¿no? Pues se me ha estropeado o sea, se me ha parado el reloj, ponme una pila, las reparaciones y demás, y poco a poco lo que empezaron es a salir o a ofrecerse más productos que intentaban enlazar lo necesario con lo deseable, ¿no? Pues, oye, pues esto, un reloj nuevo, pues igual a partir de ciertos precios, pues directamente es prescindible, pero a partir de un precio más ajustado o de unas características más convenientes para este momento, pues ya puede ser deseable y entonces tenemos como más oportunidades. Entonces, esto cada uno lo tendrá que aplicar a su negocio y esto afectará pues tanto al surtido de productos que trabaje como al abanico de marcas en las que se apoye y pues a los rangos de precio que elija en cada marca y en cada producto. Vale. Vale, también vuelvo a compartiros, porque aquí hay datos. Vale, esto ya lo decíamos antes y ya se veía, pero ahora le podemos poner números, ¿no? El 78% planificará más las compras. Esto es tanto que hará con más investigación en su casa como que lo que busca es asegurarse de que cuando va a comprar a un sitio no vaya pues como a preguntar o sin saber bien que si lo que busca lo tienen o no. Con lo cual, aquí va a ser importante que todos los canales de comunicación que tengamos abiertos con el cliente posibiliten el que nosotros entremos dentro de esa planificación, ¿no? Pues ya bien sea porque tenemos abierto pues un canal de WhatsApp en el que nos pueden preguntar cosas o que haya información, como veremos luego, pues en nuestro perfil de Google My Business, pues que pueda saber si tenemos servicios especiales o lo que sea, horarios. Bueno, pues toda esta planificación, todo lo que podamos aportarle al cliente nos va a beneficiar. También vemos aquí que, bueno, pues como nos podíamos imaginar en estas circunstancias y más cuando hay un parón
de 2 meses, pues aproximadamente la mitad pues va a ser menos fiel a sus productos y marcas y tiendas habituales. Y esto puede que a unos nos perjudicará y a otros nos beneficiará, porque una parte de ese cambio de la fidelidad no solo tiene que ver con el precio, sino tiene que ver con nuevos valores, nuevas maneras de entender. Pues eso, de entender cómo vivir y de entender, pues, por ejemplo, y ya lo enlazo con esto de la nueva sensibilidad con el comercio, ¿no? De entender el papel que juega su consumo, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora, a raíz del confinamiento, lo que hemos visto es que hay muchas personas que de repente han descubierto el comercio de su barrio, ¿no? Y han descubierto, como hace unos meses estábamos intentando trasladar la idea de que, ¿no? De decir, oye, imagínate cómo sería tu barrio sin comercio, vamos a tapar los escaparates para darte esta sensación. Vale, pues ahora ya no hace falta tapar los escaparates, ¿no? Todo el mundo se imagina cómo es su barrio y cómo es su ciudad sin tiendas y a nadie le gusta. Entonces, esta nueva sensibilidad que digo es una de las oportunidades que tenemos. Y además, puedo decir que no lo cuento en plan gratuito, sino que prácticamente en todos los webinars en los que estoy dando estos días en diferentes ciudades, prácticamente en todas las localidades hay historias que nos refuerzan esta idea de que realmente hay una parte de la población que está apoyando o está intentando o está predispuesto a apoyar al comercio de manera activa, ¿no? Y bueno, pues los ejemplos son los bonos, tanto los que haya lanzado algún comercio o algún restaurante, ellos por su cuenta, como los bonos que se hayan sacado desde instituciones o, por ejemplo, aquí pues ha habido un banco que ha sacado bonos para el comercio y han tenido una respuesta muy, muy fuerte. Entonces, no solo eso, los mensajes que reciben algunos comerciantes vía redes sociales y demás, o llamadas incluso, ¿no? Ayer estaba en un webinar, creo que era con Almería, y nos decía por el chat una señora que había abierto esta semana y que estaba emocionada no solo de la respuesta a estas citas previas, sino de mensajes que había recibido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí una oportunidad. Veremos también cuánto dura, porque seguramente esto va a ser un viento de cola que tenemos en este momento, pero creo que es algo a aprovechar, ¿no? Esta mayor sensibilidad con lo local, tanto para lo que son las tiendas, como los productos y las marcas. Ahí también va a darse eso, ¿no? Y luego hay otra oportunidad que esto tiene un recorrido que es ahora el inmediato y luego veremos a medio plazo qué recorrido tiene, que es el impacto del teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, los que vivimos en pueblos pequeños o en barrios de ciudades grandes, pues a veces teníamos una población casi fantasma, ¿no? Población que prácticamente se van por la mañana a sus trabajos y vuelven de noche. Entonces, no hacen casi vida en el barrio, no hacen, por supuesto, compras en el barrio, y lo que pasa es que en este momento los tenemos en sus casas y además en algunos casos hay empresas que van a seguir manteniendo el teletrabajo, con lo cual los vamos a seguir teniendo. Pero es que además esta situación ha hecho que muchos profesionales que pueden trabajar a distancia y que están viviendo en ciudades se piensen las ventajas de vivir en pueblos más pequeños, incluso en zonas rurales, porque, bueno, pues no tienes estos
entre comillas, peligros que ahora nosotros estamos todos percibiendo en las ciudades grandes, y tienes otra serie de ventajas como pues una vivienda a un precio más asequible, la naturaleza más cerca, igual incluso puedes tener un terrenito, ¿no? Todo esto que decíamos de que al cliente le han cambiado los valores, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Aquí el que no lo tiene, yo por ejemplo, en mi casa no tengo balcón ni terraza ni nada, y en su momento cuando compré el piso, pues no me importó. Ahora sí. Entonces, bueno, si tuviese que comprar ahora la casa, ¿lo haría igual? Pues no. Y muchas decisiones de compra que hemos tomado nosotros, pues si las tuviésemos que tomar ahora, pues seguramente serían distintas, ¿no? Vale, hay otra oportunidad que la enlazo con un comentario que veo aquí, que veremos cuánto dura. En la mayoría de los lugares en los que la desescalada va más avanzada que la nuestra, en otros países, los centros comerciales son lo último en abrir, tienen unas restricciones bastante grandes en cuanto a aforo, y así todo son el último sitio al que las personas quieren volver. O sea, todo lo que suponga un escenario de compartir espacio con cientos de personas, yo creo que estamos todavía bastante lejos de llevarlo bien. No digo que esto en un tiempo no vuelva a lo de antes, pero por ahora es así, ¿eh? Vale, más cosas. Bien, entonces, con todo esto que estamos viendo, con estos cambios en el cliente, con esos criterios nuevos, ¿qué podemos hacer nosotros o qué debemos hacer? Pues como decía antes, lo primero, pues vamos a informar de todo lo que podamos, ¿no? Por ejemplo, si lo mínimo, si alguien nos busca en Google, pues que entremos en la ficha, ¿no? Que el cliente entre en nuestra ficha de Google My Business y que encuentre información actualizada, el horario correcto, si hay alguna medida en concreto, si tienes que llamar antes para pedir cita, si tenemos algún servicio de entrega a domicilio, todo lo que sea que le podamos dar información para que venga con las menores dudas posibles, esto nos va a ayudar. Y luego, todo el resto de canales de comunicación que tengamos abiertos con ese cliente, pues también. Y también estaría bien que utilizásemos dentro de lo posible esos canales de comunicación para ir calentando un poco el ambiente. Por ejemplo, hay tiendas que ya están poniendo fotos de cómo están pues reorganizando la tienda o cómo están limpiando, ¿no? Y lo van contando con alguna frase, pues diciendo, oye, pues mira, ya estamos preparando todo para cuando vuelvas, tal. Entonces, empezar a implicar un poco ya al cliente, ¿no? Y esto es otro punto que creo que es importante. El pensar bien cómo va a ser el reencuentro con el cliente, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado 2 meses con la tienda cerrada. Nuestro cliente ha estado 2 meses, pues igual que nosotros, en nuestra casa. Pues nosotros habremos estado preocupados con lo nuestro, pero él preocupado con lo suyo. No sabemos si se ha quedado sin trabajo, si ha tenido alguna pérdida en su familia, con lo cual todo esto tenemos que interiorizarlo para tener en cuenta que la persona que llegue por la puerta no es la misma que conocíamos. Entonces, sí que sería un poco raro que de repente llegase el cliente y que la atención fuese exactamente igual que antes, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces, cuando hablo de planificar el reencuentro, hablo pues especialmente de tener una cierta sensibilidad para, bueno, pues para compartir con el cliente pues bien la alegría de volver a una cierta normalidad, la ilusión porque, ¿no? Pues porque venga, porque por ejemplo, salvo en las tiendas que vendamos productos muy necesarios, en realidad una mayor parte de las visitas que vayamos a tener en estos primeros días son más una muestra de apoyo, de decir, oye, aquí estoy,
que realmente porque tengas una urgencia. Entonces, yo creo que bueno, pues dentro de que nosotros, pues sí que tenemos interiorizado de que, oye, pues nosotros todo esto lo hacemos para los clientes, pero sí que de alguna manera, si se lo pudiésemos transmitir, creo que sería una buena oportunidad de ganárnoslos y de ganarnos sus próximas visitas. Y aquí cada uno, en función del tipo de relación que tenga con el cliente, tendrá que elegir cuál es la mejor forma de hacer ese, ¿no? De hacer ese aporte, ¿no? O ese reconocimiento. Entonces, puede ser desde algo directamente dicho al cliente, como, pues, no sé, yo he hablado con algunos comerciantes y, por ejemplo, pues algunos van a poner en la puerta un mensaje, pues, como de bienvenida. Otros van a hacer una tarjetita también con unas frases que la van a poner en las compras del cliente para que el cliente cuando llegue a casa, pues, lo vea. Además, pues digamos que están pensando en cómo, digamos, cómo trasladar ¿no? Ese agradecimiento al cliente, ¿no? Y ahí hay también como unos límites que tenemos que definir, que es que, por ejemplo, en algunos casos cuando digo esto, pues hay quien dice, bueno, nosotros tenemos que animar al cliente y tenemos que transmitirle positividad y tal. Bueno, pues ahí cada uno encontrará el límite, pero quizás ese punto ya sea ir demasiado arriba, ¿no? Sí que creo que nosotros tener cierto ánimo y ser lo más positivos posibles dentro de lo duro de la situación sería lo correcto. Pero ir más allá es peligroso porque no sabemos. Imagínate, pues venga, pues vamos a salir de todo y no sé qué, venga, que no ha pasado nada. Y resulta que ese cliente, pues yo qué sé, se le ha muerto el padre y encima ha perdido el trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, como nos vamos a encontrar con situaciones de todo tipo, yo creo que es mejor partir de un punto de medio, de corrección, e ir viendo, ¿no? En función de lo que vayamos recibiendo. Vale, más cosas. En cuanto a la tienda, perdón. Además de las medidas que tengamos que tomar, creo que es bueno si podemos acreditarlas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a un supermercado donde en la entrada tienen un cartel que pone como dice, hemos aumentado las medidas de limpieza o hemos mejorado las medidas de limpieza. Vale, pues ahí me lo dice y yo luego veo a una persona que cada vez que se cambia de cliente, pues echa un spray y pasa el trapo y, bueno, pues yo me lo creo, ¿no? Entonces, las medidas está bien y luego contar qué medidas o contar que estás tomando medidas, pues también. Por otro lado, no sé si a vosotros como clientes os ha pasado, pero hay una cosa que ha cambiado mucho, que es la percepción de los espacios, ¿no? De repente, pues, no sé, yo, por ejemplo, pongo el caso de la panadería donde compro el pan. Pues lo que antes era una tienda pequeña y mona, ahora es una tienda pequeña y angustiosa. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de cosas por todos los sitios y porque ahí entramos dos personas y es imposible mantener una distancia, es imposible circular mínimamente sin que nos choquemos o sin que tropecemos contra algo que está en medio. Entonces, importante, dentro de lo que podáis, despejad el espacio, ¿no? Tened en cuenta lo que hemos hablado antes de los productos necesarios, deseables y prescindibles. En principio, ahora nos debiéramos de centrar en tener que el cliente tenga acceso a lo más necesario y todo lo demás tenemos acceso nosotros y contamos con que se lo podemos ofrecer al cliente, porque también esta tensión que tenemos
al entrar en un espacio que compartimos con otras personas, lo que hace es que nos dificulta enormemente la toma de decisiones, ¿no? Seguro que os ha pasado que vais a comprar al supermercado y de repente pues te agobias, ¿por qué pasa este tan cerca? Estoy mirando esto y hay una persona aquí esperando. Entonces, no compramos igual. Con lo cual, si pudiésemos reducir las opciones, si pudiésemos que el surtido de productos que esté al alcance del cliente ya esté pensado para este momento y ya iremos luego poniendo más, pero ahora en este momento que esté despejado el espacio, que sea fácil tomar esas distancias de seguridad y que el cliente pueda hacer un recorrido limpio y rápidamente encontrar lo que busca. Esto nos beneficia. Porque, por ejemplo, en este caso que os decía de la panadería de mi barrio, es estas panaderías que tienen un poquito de todo, lo típico que se te ha acabado el azúcar, las lentejas y demás. Vale, pues hay tal cantidad de producto que yo en circunstancias normales saldría de allí pues como con media docena de productos. El problema está en que ahora mismo me es imposible concentrarme en analizar un lineal que no será más allá de 2 metros de ancho, pero en el que puede haber, no sé, 80 productos distintos. Por otro lado, mientras que estoy intentando analizar eso, hay una persona medio chocándose conmigo y hay otras 6 personas esperando fuera y mirándonos a través de la cristalera a ver cuándo vamos a salir. Entonces, resultado, solo salgo de allí con las barras de pan. Entonces, malo para mí y malo para el comerciante. Si hubiese simplificado el surtido, seguramente saldría con las barras de pan y con 2 o 3 cosas. Y además saldría con una sensación de mayor tranquilidad porque no me habría estado continuamente chocando con otra persona. Hay un aspecto más en esta tienda y es que como es una panadería, no tiene pago con tarjeta. Entonces, ya sé que, bueno, pues de hecho a mí nunca me había importado porque no se me ocurre pagar con tarjeta en una panadería, a no ser que me lleve media tienda. Pero ahora, que además compro pan para una semana, sí que hubiese agradecido que estuviese ese pago porque, bueno, no sé a vosotros qué sensación os produce cuando tenéis que manipular ahora billetes o monedas. O sea, es como manipular ortigas, ¿no? Te da una sensación, igual está todo muy limpio, pero te da la sensación de que estás manejando algo muy sucio, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades que os da cada negocio, pues si podéis tener pues otro punto más en el que evitáis que haya un contacto no deseado. A partir de ahí, todo lo que podamos señalizar, y aquí además de señalizar precios y demás, hablo de señalizar pues en el suelo las distancias. Si queremos, por ejemplo, hay tiendas que no vamos a poder hacer otra cosa, ¿no? Que tenemos pasillos muy estrechos, pues señalicemos la dirección del pasillo, ¿no? Digamos que este es en una dirección y el otro es el de vuelta, para facilitar el que las personas no tengan que decidir en ese momento lo que hacen, ¿no? Además, si tenemos servicio de recogida, distingámoslo del punto en el que estamos atendiendo al cliente que viene allí sin haber utilizado ese servicio. Y también señalicémoslo, ¿no? Aquí está el punto de pago y ahí el de recogida. ¿Para qué? Para que el cliente entre tranquilo, que no le empiecen a gritar que si se cuela, para que él no tenga que dar explicaciones y además para que el que haya venido y no lo sepa se entere, ah, mira, ahí es para recoger, ah, pues igual un día te pido, ¿no? Y vengo a recoger. Y este tipo de servicios, que evidentemente pues hay negocios más apropiados que otros, lo que nos da es una ventaja en momentos en los que vamos a tener que gestionar aforos,
porque cliente que haya hecho un pedido y solo venga y lo recoja, pues cliente que no va a estar en la tienda pues 10 o 15 o 20 minutos. Vale, más cosas. Vale, las colas. Esto es otra cosa que se da estos días y hay casos que son inexplicables. Aquí, yo como os decía antes, vivo en un pueblo pequeño, somos 12.000 habitantes y hay varios supermercados. Y en el supermercado más grande, que no es excesivamente grande para el tipo de población que tenemos, hay veces que hay 30 personas esperando fuera. Y esto es tan absurdo que no sé por qué no hay nadie que haya puesto una solución. O sea, un supermercado que luego entras dentro y hay un dispensador de turnos para la charcutería, no se le ocurre poner un dispensador de turnos en la entrada para que yo, en lugar de estar esperando en la puerta como un pasmao 40 minutos, no pueda coger mi número, ir a hacer otra cosa y volver luego. No me lo explico. Y más cuando es un dispensador de turnos de estos de papelitos, tiene un coste que roza lo ridículo, ¿no? Y luego ya decidirá el cliente si quiere, oye, pues me quedan 3 turnos, pues espero tranquilamente aquí sentado en un banco, pero no estoy aquí, pues eso, haciendo fila, preocupándome si el de atrás se me acerca o no. Entonces, hay cosas que es que son como de lógica, porque además visualmente lo que hace es disuadirte. Yo paso por ese supermercado y veo, no 30, veo 15 personas esperando fuera y digo, pues me iré a otro, ¿no? Entonces, eso por un lado. Si luego tenemos, por ejemplo, hay tiendas en las que hay picos y valles muy pronunciados de afluencia, también podemos decirle al cliente o señalizarlo o hacer cartelería diciendo, mira, pues las mejores horas para comprar son entre tal hora y tal hora, ¿vale? Y cada uno ya luego decide. Pero si es entre tal hora y tal hora, nos tenemos que asegurar de que el servicio que va a recibir sea el mismo que si viene a las horas pico. Me explico. Yo hace poco fui a un supermercado en el que, bueno, pues hice una compra a primerísima hora de la mañana y, bueno, pues como pasa en todos los sitios a primerísima hora de la mañana, pues aquello es como una estampida y tal. Bueno, entonces me dicen, si vienes a las tardes es más tranquilo, ¿vale? Pues la siguiente semana fui a las tardes. ¿A la tarde estaba más tranquilo? Sí, pero no había ni la mitad de productos que yo necesitaba, con lo cual, pues yo me sentí engañado, ¿no? Entonces, horario preferente sí, pero que digamos que las condiciones que se den sean las mismas, porque evidentemente luego volví a ir a primerísima hora y no hice caso del consejo. Vale. Vale, antes de pasar a lo siguiente, si queréis que repasemos aquí alguna pregunta, ¿te parece, David? Sí, yo tengo alguna pregunta, bueno, recopilando un poco las que están planteando. De todas formas, quiero recordar a todos los que estáis siguiendo este webinar que hay una serie de guías, tanto la que hemos elaborado nosotros desde Pateco, como el protocolo y la guía que ha hecho el Ministerio, como una propia que ha hecho la Generalitat, en que explican también lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio y aspectos más técnicos relacionados con los aforos y tal. En realidad hay pocas cosas que sean obligatorias, son recomendaciones y tampoco significa que no vaya a cambiar en el tiempo, dependerá un poco cómo evoluciona la escalada. Lo que tal vez ahora no es obligatorio puede que sea de algún tiempo, pero os aconsejamos a que consultéis a guías más técnicas que están elaboradas por las autoridades sanitarias. Hay algunas preguntas específicas que sí que interesaría. Por ejemplo, hay una concreta que tiene que ver con las librerías y las papelerías. Nos dice, por ejemplo, que dentro de poco, en pocas semanas, en las papelerías, por ejemplo, va a producir otra vez la demanda ligada con los nuevos cursos escolares, en que generalmente se producen aglomeraciones en pocas semanas de gente que va a comprar los libros, el papel. ¿Cómo se puede gestionar eso? Y también nos preguntan, en el caso concreto de tiendas, que son tiendas de almacén, que tienen el producto en almacén,
si necesita eso, gestionarlo e incorporar alguna medida específica. Y una tercera pregunta que te planteo ya en este pack es si puedes aclarar o tienes o explicar alguna experiencia de lo que has mencionado de los bonos para ayudar en la compra, cómo se ha organizado. Vale. Vale, voy hacia atrás. Bueno, no, empiezo por lo primero era lo de... Librerías y Vale, papelerías. librerías y papelerías. Vale, esto enlaza con alguna de las cosas que he dicho antes, que todo lo que sea posible trasladar las partes del proceso de compra a, digamos, adelantarlas, nos va a dar más agilidad. Generalmente, las librerías y papelerías normalmente hacia incluso a partir de junio, julio ya están recogiendo pedidos, ¿no? Para el próximo curso. Entonces, bueno, pues anticipar esos pedidos y luego a partir de ahí, pues digamos que las recogidas habrá que pues organizar bien lo que decía antes, pues puntos de recogida rápida, porque en algunos casos cuando se recogen estos libros hay quien va a recoger el libro sin más y hay quien va a recoger los libros y en ese mismo momento aprovecha para comprar pues cuadernos, lapiceros, lo que sea. Incluso esto, si lo podemos agilizar también, si podemos hacer que, darles la opción al cliente. Oye, mira, es que este año puedes reservar tus libros y tu material escolar. Incluso, pues yo qué sé, si hay posibilidades, lo puedes pagar por adelantado si quieres y recogerlo, ¿no? Entonces, es como organizar. Yo lo que haría sería básicamente separar la recogida de la atención asistida. Esto dará bastante agilidad a esas compras. Luego lo que decías, lo otro era de... Tiendas que tienen almacén y tienda, el producto lo tiene almacén Uh-huh. y en la tienda si tenían que tomar alguna medida específica. El tema de devoluciones o van al almacén a por el producto, lo llevan a la tienda, en fin. Pero no Bueno, veo muy en principio sí que habría que pensar que si hacemos caso a lo que sabemos ahora de la supervivencia del virus y de la transferencia, en almacenes en los que hemos tenido 2 meses cerrado, ahí no tiene que quedar nada. Con lo cual, si evitamos las contaminaciones, en principio es tanto como trasladar, yo creo que es como hacer zonas, ¿no? Al final tenemos, vamos a poner que todo lo que esté en almacén está limpio. Todo lo que sacamos a la sala de ventas, si lo hemos colocado teniendo las precauciones debidas, que son, pues yo lo que haría sería, antes de entrar al almacén, me limpio las manos con el gel hidroalcohólico, cojo el producto, lo coloco en su sitio y a partir de ahí lo que hago es que cada vez que entro o salgo, si me limpio las manos, en principio no tiene que haber contaminación, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que acostumbrar a eso, incluso a crear una zona en la que tengamos ese producto que está como, digamos, en cuarentena, ¿no? Pues el protocolo, ¿cuál será? Pues mira, este producto que se lo ha probado alguien. Vale, pues lo pulverizo, lo dejo en la zona de cuarentena y cuando salgo me vuelvo a lavar las manos y entonces vuelvo a estar en una zona limpia, ¿no? Creo que por ahora es lo que recomendaría hacer. En ese caso, evitar que la manipulación vaya a contaminar los productos. Y lo último que decías era lo de los bonos. Os cuento los tipos de bonos que conozco en diferentes zonas. Por ejemplo, aquí hay unos bonos que ha hecho un banco, ¿no?
BBK, que eran dos tipos de bono, uno de 15 euros y otro de 30 euros. Entonces, con el de 15 euros, el que compraba ese bono tenía 5 euros más, o sea, podía disponer de 20, y el que compraba uno de 30 disponía de 10 euros más, podía disponer de 40. Entonces, esto lo que se hacía era que las personas compramos los bonos, los pagamos y a la tienda le llega el dinero inmediatamente y nosotros esos bonos los podemos utilizar hasta fin de año. Con lo cual, es una manera de inyectar efectivo a las tiendas. Este tipo de bonos también, pues hay instituciones que los ponen en marcha ellos, pues ayuntamientos y demás, y por ejemplo en algún ayuntamiento con los que he hablado lo van a empezar a aplicar ahora como medida para incentivar el consumo, ¿no? Que en estas primeras semanas en las que el comercio esté abierto, que el comercio, o sea, que el consumo se reactive. Sí que hay como dos tipos he visto bonos distintos. Unos, los que os decía estos, en los que es como si hubiese un descuento, ¿no? Tienes una cantidad que pones tú y otra que es un añadido, y hay bonos que se han hecho y que son sin ninguna ventaja. La han hecho asociaciones de comerciantes y en algunos casos comerciantes puntuales. Aquí os voy a contar uno de los casos más espectaculares que conozco. Aquí en Bilbao hay un restaurante muy pequeñito, que casualidad es el restaurante donde cuando estoy en la oficina vamos a comer el pincho ahí a media mañana el día que se puede. Y este hombre, por WhatsApp, mandó a sus clientes la posibilidad de comprar por anticipado unos packs de menús. Y eran, pues creo recordar, 4 menús, 80 euros, y no sé si eran 10 menús o no sé cuántos. Bueno, pues eran como 2 o 3 opciones. Y aquí no había nada de regalo, era pues los compras por adelantado y demás. Bueno, pues este hombre en unos pocos días vendió menús por valor de 28.500 euros, hasta el punto de que le llamaron del banco para decirle que había movimientos poco habituales en su cuenta y que además eran movimientos a la contra. Incluso dice que el cliente que ha comprado más menús lo ha hecho por un valor de 3.000 euros. Y como digo, aquí no había ningún regalo. Entonces, sí que es el caso más espectacular, pero casos similares de este tipo los he conocido en todos los sitios y son pues desde la tienda de ropa que ha vendido 3.000, 4.000 o 5.000 euros por adelantado, la tienda de moda surfera que ha vendido 8.000 euros en 48 horas. Hay casos muy, pues muy esperanzadores y muy, digamos, como muy llamativos. Vale, si os parece, acabo con lo último que quería contar y seguimos a más preguntas. Mira, Perfecto. vale, hasta ahora ya hemos hablado de qué es lo que supondría o en qué tendríamos que pensar para, ¿no? Para abrir, pues digamos, para el día 0, antes de abrir, y para el día 1, ¿no? Cómo va a ser ese reencuentro con el cliente. Entonces, vamos a pensar ahora cómo, más que pensar en cómo, lo que me gustaría es que, digamos, al contrario que ahora que estamos como casi viéndonos obligados a ir al día en todo y todas las acciones a plantearlas en corto, que pensemos qué va a pasar el día 100, ¿no? Porque ahora estamos pensando cómo vamos a venderle al cliente del día 1, pero ¿qué va a pasar el día 100? Cuando esto ya, pues ya haya otras dinámicas, ya pues no sé, pues no haya tanto teletrabajo, los chiquillos ya estén otra vez en el colegio y demás, y que hay ciertas cosas que, ¿no? Y me imagino, ojalá no, pero igual este viento de cola que teníamos, pues ya no lo es tanto, y que igual, pues, la situación económica
pues nos empieza a plantear problemas. Vale, pues aquí creo que sería importante que pensásemos en qué cosas hubiésemos cambiado antes si hubiésemos sabido que esto iba a pasar. Y seguramente una de las cosas que más echamos todos en falta es el no habernos apoyado más en el colectivo. Y aquí colectivo hablo de todos, ¿no? Asociación de comerciantes o cámaras o ayuntamientos o barrios o lo que fuese. Por ejemplo, cuando se dio el confinamiento hay muchos comerciantes que han tenido ellos que buscarse la manera de hacer entregas a domicilio. Esto, pues, a veces podía haber, bueno, de hecho, por ejemplo, el centro comercial abierto de Teruel, que son los comercios del casco histórico de Teruel, ellos, por ejemplo, ya tenían un servicio de entrega que ellos habían negociado con una empresa y entonces, bueno, pues han podido seguir entregando pedidos utilizando un servicio que era del colectivo y no, pues como en algunos casos ha pasado, que el comerciante tenía que trabajar a la mañana y hacer entregas a la tarde o buscar otras combinaciones, ¿no? A partir de aquí también, pues pueden surgir alianzas entre comercios y aquí cuando hablo de delegar en el colectivo, hablo de que toda esta situación también nos ha puesto frente a una situación en la que, o a una foto en la que nos vemos que tenemos que hacer demasiadas cosas, que tenemos que gestionar demasiadas cosas que al final nos quitan el tiempo de dedicarnos a pensar en nuestro negocio y que a veces tenemos que pensar las cosas casi en caliente y el último día y demás, ¿no? Entonces, hay otra serie de servicios y otra serie de actividades que hacemos en las tiendas, que a veces las hacemos nosotros o nos llevan un tiempo muy importante, que lo que tiene sentido es que dentro de lo posible lo deleguemos en el colectivo. Voy a poner un ejemplo muy pequeño y que creo que lo va a explicar bien. Durante mucho tiempo hemos visto, pues teníamos acceso a muchísima formación y entonces, por ejemplo, pues quien más, quien menos ha ido a un curso de Photoshop. ¿Para qué? Para diseñar carteles. ¿Tiene sentido esto? Bueno, tenemos necesidad de carteles en nuestras tiendas, pero igual lo que tiene sentido es que tengamos un sistema colectivo en el que ese diseño se haga desde el colectivo y que de alguna manera sea yo el que tire de ese colectivo para hacer ese diseño, en lugar de que yo tenga que aprender a utilizar una herramienta, que tenga que meterme a diseñador cuando no soy diseñador. Voy a esto. Hay servicios que podemos empezar a pensar cuánto tiene sentido gestionarlos desde lo colectivo. Y aquí también pues está la reflexión de cómo tienen que cambiar esos colectivos porque también pues tienen que dar posibilidad a estas acciones, ¿no? El ejemplo para que se entienda bien esto es, yo suelo decir que, por ejemplo, si yo cada vez que tengo que cambiar el aceite del coche me pusiese a estudiar mecánica y a comprar herramienta para hacerlo yo, pues no sería muy lógico, ¿no? Porque mi tiempo dedicado a mi negocio seguramente es mucho más rentable para mi empresa que ponerme a hacer todo esto para evitar pagarle a un profesional, a un mecánico, para que haga una tarea que la va a hacer 1000 veces mejor que yo y no voy a correr el riesgo de estropear mi coche. Entonces, con esto, cada uno dentro de las acciones que suele tomar y dentro de las posibilidades que tiene, pues que piense cuánto tiene sentido hacer y cuánta ventaja es para su negocio el poder ganar más tiempo de dedicación para planear mejor las cosas y para invertir en ese negocio. Por otro lado,
con los estudios a los que tenemos acceso, las previsiones nos dicen que vamos a necesitar dinamizar el mercado para atraer más clientes, porque en ninguno de los casos las previsiones son ni siquiera que volvamos a la actividad de principio de 2020, que para muchos ya era mala. O sea, para muchos ya la situación de primeros de 2020, de finales de 2019, era insuficiente. Con lo cual, si ninguna de las previsiones nos dice que va a ser fácil volver a esa situación en el corto plazo, debiéramos de pensar en que más allá de ahora empezar a arrancar y atender a las primeras visitas y hacer las primeras ventas, vamos a tener que dinamizar el mercado para atraer a más clientes. Y además, pues en un mercado en el que se va a reducir nuestra dinamización para atraer más clientes va a significar que esos clientes se los quitemos a alguien. Entonces, esto va a ser algo que tengamos que trabajar desde un punto de vista también, a ser posible, pensando en el colectivo, porque y utilizando las herramientas más profesionales y más potentes que tengamos a nuestra disposición, porque una cara del colectivo que tenemos que asumir es que en muchos casos, por ejemplo, en pueblos pequeños, el que haya 3 o 4 negocios que sean muy icónicos, si esos negocios caen, cae todo el comercio del pueblo. Porque, por ejemplo, esto se nota mucho en barrios, ¿no? Yo, pues salgo, me invento, pues salgo el viernes a la tarde a hacer mis compras. Entonces, si yo las compras que tengo que hacer las puedo solucionar en el barrio o en el pueblo, pues saldré y las haré. Si hacer esas compras supone que de todo lo que yo necesite comprar solo voy a encontrar en el pueblo o en el barrio el 40%, lo más fácil es que me vaya a otro sitio a hacerlas. Entonces, a partir de que se pierdan unos pocos comercios en los que consigan que dentro de esa lista de necesidades que tengo yo como cliente no pueda acceder a estos productos, no se caen solo esos negocios, se caen todos. Esto tenemos que ser conscientes de ello y cuando hablamos de estas acciones de dinamización, creo que tenemos que intentar plantearlas en dos aspectos. Uno, el individual y otro, el colectivo. Y no voy a entrar, porque hoy no es el objetivo, solo es trasladar esta visión. No voy a entrar en qué acciones habría que hacer, en qué tecnologías nos podríamos apoyar, pero simplemente quería trasladar la idea esa de primero, vamos a pensar en el día cero, con todo lo que supone de medidas de desinfección y demás. Vamos a pensar en el día 1, especialmente con ver cómo nos podemos alinear con las nuevas necesidades del cliente, pero no nos vamos a olvidar del día 100 porque vamos a tener que seguir tomando decisiones, vamos a seguir teniendo que cambiar aspectos de nuestro negocio porque el panorama de los próximos meses o de las próximas semanas nos va a obligar a modernizarnos y a seguir cambiando porque no va a ser fácil. Y a partir de aquí, si queréis, aparco este tema y vamos a las preguntas que queden. Muy bien, gracias Celestino. Nos parece muy relevante la apuesta está por lo colectivo, por la cooperación, que la verdad es que sí, es algo que es una oportunidad también, hay que verlo como una oportunidad. Hemos resuelto casi todas las preguntas, muchas son redundantes y se han contestado. En todo caso, me gustaría que hicieras una reflexión, volviendo un poco al aspecto anterior,
sobre la generación de la confianza, que en este momento es muy importante en el comercio. Ujú. Lo digo porque estamos viendo casos de que comercios que están poniendo en marcha medidas de, bueno, de carácter sanitario, de protección y tal, pero no deja de ser cosmético. Me refiero, sobre todo los que están vendiendo alimentación, como que llevan la mascarilla, pero a lo mejor es una mascarilla que van 3 días seguidas cuando es una mascarilla que no es reutilizable. Ujú. O están utilizando guantes y realmente vas viendo que están cogiendo dinero, manipulando género, no se lavan las manos, no utilizan geles y no sabes esos guantes cuánto tiempo están utilizando. Ujú. Ayer leí un artículo de que en China, que nos lleva unas semanas de ventaja, se ha llegado a un nivel ya de obsesión por generar confianza en los establecimientos, que hay una hasta cierta teatralización de la seguridad, ¿no? Y que si la gente no ve que hay gente limpiando constantemente, por ejemplo, los restaurantes, casi genera desconfianza. Pero todo esto cómo se tiene que trasladar en el comercio y hasta qué punto esa responsabilidad del comercio, del comerciante también la tiene que trasladar a su personal y esto incluso se puede convertir en una oportunidad para una ventaja competitiva para el pequeño comercio. O sea, trasladar esa confianza pues es una Ujú. oportunidad también y los que no lo hagan pues, se pueden quedar atrás. Sí. Aquí antes hablaba de evidenciar, ¿no? Decía este supermercado que pone este cartel y además yo veo que cuando se cambia de cliente, pues entre cliente y cliente se limpia. Entonces, como nosotros no tenemos manera de saber, sí que hay ciertos detalles que ya todos empezamos a saber mucho, ¿no? Entonces, lo que dices tú, oye, yo estoy viendo que, por ejemplo, yo en la frutería donde voy a comprar la fruta. Hay un aforo de 4 personas, vale, venga, pues espero, cuando me toca entrar, yo procuro, pues todos estamos ahí haciendo el baile este de mantener la distancia y demás, los guantes, vale, las mamparas, bien. Y llega el momento de pagar, vale, pues oye, te paso el datáfono así, con mucho cuidado. Vale, venga, pues yo saco la tarjeta y ni siquiera toca el datáfono. Vale, bien. Ahora pones la clave. Vale, pues la clave evidentemente la tengo que poner con el dedo. No hay nadie que haya pasado un trapo antes de que yo teclee y no hay nadie que pase un trapo después de que yo teclee. Con lo cual, eh, no sé si eso es una fuente de contaminación o no. Como yo llevo mi gel en el bolsillo, pues lo que hago es, pues a veces si me acuerdo, antes de hacer eso me lavo yo las manos y tecleo y cuando salgo lo mismo. Pero hay que tener en cuenta todos esos aspectos y que no se nos escape ninguno. Entonces, igual que pues hay un vendedor en la tienda que lleva la mascarilla, ya, pero la lleva así. Bueno, pues haz el favor, ¿no? Entonces, póntela bien, detecta todos estos puntos y, oye, pues ayer me decía un comerciante, yo lo que estoy haciendo es, he forrado el datáfono con film transparente y cada vez que tengo que atender a un cliente y tiene que poner la clave, pues paso el trapo y cuando ha tecleado vuelvo a pasar. Vale, pues bien, estoy protegiendo. Además, esta sensación del film transparente también da idea de que bueno, pues que aquello hay una intención de proteger y de limpiar. Entonces, estoy muy de acuerdo y en que hay que hacer, luego ya cada uno verá en cuánto de teatral es, pero aquí es súper importante que la seguridad la transmitamos. Y además, hay un punto que tiene que ver con el pasado. Todos los comercios tienen un pasado. O sea, ahora muchos estamos viendo como si hubiese un antes y un después, pero por poner el ejemplo de lo que os decía del restaurante donde yo voy a echar el pincho a media mañana, en esa misma zona hay como 4 o 5 bares en los que, pues porque este ha cerrado por vacaciones o por lo que sea, yo conozco, pues eso, 4 o 5 distintos y en 4 o 5 he comido un pincho, un café o lo que sea. Vale, pues desde el aspecto de la limpieza yo tengo muy claro que por lo menos de esos 4 o 5 hay uno que yo no iría hoy en día
y no me fiaría por mucho que me expliquen y por mucho que pongan, porque anteriormente digamos, su afición por la limpieza era muy mejorable. Entonces, vale, pues yo simplemente con esa trayectoria ni siquiera le doy una oportunidad y esto va a ser así. Entonces, aquel bueno, pues que haya sido siendo amable, pues relajado con la limpieza, pues ahora mismo lo va a tener más difícil para trasladar esa sensación. Y luego hay sectores en los que el listón es más alto, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, yo le puedo pedir, no sé, a una tienda no sé, a una vinoteca le puedo pedir menos medidas que a la consulta del dentista. O sea, a la consulta del dentista no le puedo permitir ni media, ¿no? Entonces, hay otras cosas que, bueno, pues oye, va a la vinoteca, pues voy allí y tomo yo mis medidas, cuando venga a casa paso las botellicas un poco y para adentro. Pero hay otros negocios que son más sensibles, ¿no? Muy bien, perfecto, Celestino. Pues bueno, yo creo que ya es el momento de ir cerrando la sesión porque nos hemos alargado más de lo inicialmente previsto, pero creo que ha valido la pena porque se han generado muchas consultas, muchas dudas y creo que, en fin, la exposición ha sido fantástica porque has tocado temas muy importantes en estos momentos para el comercio. Así que, Celestino, muchas gracias por este fantástico webinar. También muchas gracias a todos los que habéis asistido. Recordaros que el martes que viene tenemos otro webinar en el mismo horario, que os invitamos a apuntaros. Y recordaros que en Comercios Vida vais a tener este webinar grabado, igual que el resto de contenidos que vamos a ir progresivamente conforme los vayamos teniendo, los vais a tener colgados ahí. También hay un contenido específico sobre medidas de seguridad que va a hacer nuestro compañero Alejandro, en el que explicamos los contenidos de esa guía que hemos elaborado, que también vamos a tocar temas sobre medidas de seguridad en el comercio. Así que, en fin, nada, muchas gracias a todos, gracias Celestino. Yo sí quería, si me permites, ¿sí? eso, darles muchas gracias a todos por estar atentos y eso, trasladarles pues mucho ánimo y mucha energía que se va a necesitar, pero creo espero que todos, pero creo que muchos nos vamos a llevar una sorpresa de este aspecto que decía de una nueva sensibilidad y que creo que hay un punto en el que creo que podemos apoyarnos en algo para hacerlas, digamos, para empezar a hacer las cosas, digamos, como más alineados con lo que se espera en el futuro y que estas ganas que tenemos ahora de saber, de cambiar y de adaptarnos, que no se nos pasen, porque va a ser muy bueno para nosotros que mantengamos esta actitud en el futuro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nada, sin más, gracias a todos y hasta la próxima. Cerramos aquí el webinar. Gracias. Gracias.